A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. Now listen what I say. Taiwán asegura que luchará por su democracia y que tiene una sólida preparación para el combate después de que China haya empezado maniobras militares alrededor de la isla. Sergio Soto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días. La presidenta de Taiwán ha declarado hace unos minutos que buscan la paz y que esperan seguir reforzando la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. China ha empezado esta noche las maniobras en respuesta a la reunión de la presidenta de Taiwán con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el miércoles. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha detectado más de 40 aviones de combate y 8 barcos de guerra en su territorio. En respuesta, ha desplegado aviones de combate, barcos de la Marina y ha activado sistemas terrestres de lanzamiento de misiles. El Ministerio de Defensa taiwanés condena las maniobras chinas por irracionales y asegura que defenderá la seguridad nacional. Pekín dice que es una seria advertencia y afirma que las maniobras continuarán hasta el lunes. Un muerto y 7 heridos en el atentado esta noche en Tel Aviv, la capital de Israel. Son los datos que maneja la prensa del país. El balance del último ataque, segundo atentado este viernes en Israel. En pleno paseo marítimo de Tel Aviv, un hombre ha arremetido con un coche contra quienes paseaban por allí. El gobierno de Netanyahu ha ordenado la inmediata movilización de reservistas del ejército y de la policía fronteriza, a los que se unen hoy 4 unidades más. Los atentados llegan después de una semana de violencia que no se veía desde 2006. A los ataques de Hamás respondió Israel con la entrada en una mezquita simbólica para los palestinos y con bombardeos sobre Gaza y Líbano, hasta los atentados de este viernes. Un juez federal de Texas revoca la aprobación de la píldora abortiva y pone en riesgo su uso en todo Estados Unidos. Es una orden sin precedentes en el país que podría dificultar a las mujeres abortar, incluso los estados en los que es legal interrumpir el embarazo. Al mismo tiempo, otro juez federal de Washington ha emitido un fallo que contradice directamente la decisión del magistrado de Texas. Las órdenes contradictorias podrían crear un enfrentamiento legal que probablemente llegue al Tribunal Supremo. El fiscal general de Estados Unidos ha dicho que el Departamento de Justicia recurrirá el fallo. El aborto con medicamentos, que puede poner en riesgo esta resolución, es uno de los métodos más utilizados en Estados Unidos para interrumpir el embarazo. Y por primera vez el Papa Francisco no acude a la celebración del Vía Crucis. Ha sido el Viernes Santo, procesiones importantes en España y en Roma, el tradicional Vía Crucis, que es el recorrido desde el Coliseo de Roma que rememora la agonía y el sufrimiento de Jesucristo. Francisco no ha participado por primera vez desde que es Papa. El pontífice estuvo ingresado por bronquitis la semana pasada y por precaución, por el frío intenso que ha hecho esta noche en Roma, el Vaticano lo ha descartado. Sergio Soto, gracias. Hasta luego. Cadena SER, A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. Bueno, pues ya estamos en marcha, sábado de gloria, uno de esos días del año en los que parece que no pase nada, ¿verdad? Pero
Bueno, pasa, vaya si pasa. Seguro que muchos de ustedes recuerdan que fue el día elegido por Adolfo Suárez para legalizar el Partido Comunista de España en plena transición. Bueno, ya estamos acostumbrados a que a la actualidad siga adelante como si no fueran vacaciones, como si nada, y me refiero obviamente a la actualidad política. Hemos asistido esta semana a un episodio más de la enésima guerra cainita en la izquierda española. Hemos asistido también a un extraordinario despliegue de la derecha para hacernos ver que las incontestables cifras del paro y las afiliaciones a la seguridad social eran realmente un paso más hacia el apocalipsis. Y mientras, Pedro Sánchez viajaba a Italia y tenía que hacer de tripas corazón para lucir la mejor de sus sonrisas junto a la primera ministra Giorgia Meloni. Antonio Nuño, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Fíjate, Lourdes, que he tenido que pasar casi 40 años en la profesión para poder empezar una pieza diciendo, por si éramos pocos, parió la abuela. Y es que hemos vivido una nueva vuelta de tuerca en torno a la compra de una bebé por parte de Ana Obregón. Resulta que por lo que pagó realmente no fue por su hija, sino por su nieta, que ella no donó un óvulo, sino que por esa gestación se utilizó el esperma de su hijo Alessandro. Es todo tan turbio que más que la prensa rosa, lo que ha protagonizado esta semana Ana Obregón ha sido la prensa marrón. Ground had a rose and past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the top. Aunque ya parezca que nos vamos olvidando, la pandemia trajo una serie de cambios en nuestras vidas que no se han acabado de ir, se han instalado. Cuando hace 3 o 4 años teníamos, por ejemplo, que solicitar o gestionar una pensión, podíamos plantarnos en la sede de la Seguridad Social más próxima y esperar a que nos atendieran, coger un numerito, ¿no, Antonio? Sí, con la pandemia, la fuerza obliga, esos trámites pasaron a ser electrónicos. La Seguridad Social volvió a atender de forma presencial en sus oficinas en junio de 2020, con los últimos compases de la desescalada, pero impuso, como muchas administraciones públicas, la cita previa obligatoria. Y ahí es donde surge el problema, en la dificultad, sino la imposibilidad de conseguir esa cita previa. Cualquiera que nos esté escuchando y lo haya intentado, haya tenido que pelearse, sabe de lo que estamos hablando. En Cibio han creado un robot para comprobar la disponibilidad y los retrasos a la hora de conseguir cita previa en la Seguridad Social. Y la verdad es que mirando los resultados, se te queda una cara, son bastante desoladores. Eva Belmonte es codirectora de Cibio. Eva, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Eva. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien. ¿En qué consiste este robot que en principio suena como muy sofisticado? Bueno, en realidad es un bicho informático. Es sofisticado para mí, que no entiendo de esto. Para David, que es quien lo ha hecho, el codirector de Cibio, que es informático, supongo que no tanto. O sea, al final lo que queríamos era un poco esta cosa que nos contaba la gente de nunca hay cita previa, no encuentro cita y cuando la encuentro es para muy tarde, comprobar si eran casos aislados, si es que era mala suerte, si es que era alguna oficina que iba mal o si era una cosa generalizada. Entonces, básicamente lo que hace el robot es consultar 3 veces al día, lo hicimos durante 15 días, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y a la 1 de la madrugada, que por cierto hay muchas citas a la 1 de la madrugada, si hay gente despierta. Lo que hacía era consultar todas las oficinas de la Seguridad Social de España, tanto para pensiones como para ingreso mínimo vital, y ver qué pasaba. Cuando le daban citas, si le daban. Las principales gestiones que tenemos que realizar ahora con la Seguridad Social hacen referencia fundamentalmente a pensiones y al ingreso mínimo vital. Empecemos por las pensiones, Eva. ¿Qué os ha mostrado ese robot sobre las gestiones que tienen que ver con las pensiones? Bueno, nos ha mostrado que prácticamente un poco más del 10% de las veces no había ninguna cita. O sea, hay oficinas, el 10% de las oficinas de España, en el que durante 15 días, aunque vayas 3 veces al día, el 10% de las veces no te va a dar cita jamás en la vida, es imposible. Y cuando sí hay, más de la mitad son para 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero mínimo 2 semanas. Entonces, al final lo que nos ha mostrado es que el problema no es particular, es general y que es bastante brutal, porque al final, claro, si hablamos de pensiones, o sea, o te organizas con muchísimo tiempo, o es que puede llegar el momento de la jubilación y no estar preparado. Y en el caso de las incapacidades, por ejemplo, hasta que no arregles los papeles no empiezas a cobrar. Tenemos que aclarar que si no tenemos cita previa, dependemos de quien esté al frente del control del centro al que acudamos para que nos puedan dejar hacer cualquier gestión. Claro, porque al final, nosotros cuando publicamos esto, la Seguridad Social nos dijeron, bueno, pero hay
una mesa en todas las oficinas, tienen una circular interna desde enero que dice que bueno, tiene que haber en cada oficina alguien que atienda casos urgentes, personas que tengan problemas para pedir la cita o que no encuentren cita. Lo que no aclaran, bueno, ahí tiene dos problemas esto. Primero, que esto no lo sabe nadie, porque en la puerta hay un cartel gigante que pone cita previa obligatoria, y en la mayoría de casos lo que nos cuentan es que hay personal de seguridad en la puerta que no te dejan entrar sin cita, es que ni siquiera entrar al edificio. Y luego, por otro lado, está la cosa de qué significa urgente en cada caso. Y si es una oficina con pocos recursos y tiene un montón de citas previas, pues igual urgente es una cosa muy, muy, muy dramática y no algo del día a día. Eso es en el caso de las pensiones, pero ¿qué pasa con el ingreso mínimo vital? Pues los datos son bastante peores, y a mí esto me preocupa mucho porque, claro, estamos hablando de, primero, una ayuda que es súper compleja. O sea, saber qué es una unidad de convivencia, quién está dentro, quién no, hay un montón de factores que hacen que sea muy compleja, y es un problema porque es ayuda para gente que está muy mal. Y claro, y al final, y luego segundo, que el teléfono que hay de atención no te lo coge nadie nunca. O sea, que lo pruebe cualquier oyente ahora mismo. Nosotros hemos probado tenerlo enchufado en altavoz en la oficina durante días y nadie cogía ese teléfono. Entonces, claro, la única opción para que te ayuden es ir a una oficina de la Seguridad Social. Y en este caso, el caso es peor. O sea, esos resultados que hablábamos de pensiones es bastante peor, mucho más difícil conseguir cita y con mucho más retraso. Esto del ingreso mínimo vital, Eva y Antonio, lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Que luego está que la población, hay parte de esa población que tiene mal acceso a Internet y que no se maneja bien para conseguir. O sea, que a la dificultad y a la falta de citas se le tiene que añadir eso. Es que, además, la situación creo que no es idílica en ninguna provincia, pero no sé si habéis detectado o habéis hecho una especie de mapa con cuáles son las que tienen mayores problemas. Bueno, sobre todo Vizcaya está bastante mal, todas las oficinas de Vizcaya. Hay un problema muy importante en las islas, sobre todo en las Canarias, porque, claro, ahí la cuestión no es hay una cita en mi provincia y voy, aunque esté un poco lejos, porque en otros casos lo que hemos detectado, por ejemplo, en las capitales es más difícil conseguir cita que en las ciudades de alrededor, ¿no? Mucho más fácil en Sabadell, por ejemplo, que en Barcelona. Pero claro, ¿qué pasa si vives en una isla? O sea, no te vas a coger un avión para ir a otra oficina. Entonces tenemos el problema ese extra. Y luego, por ejemplo, en Zaragoza la cosa está complicadísima, sobre todo en la capital de la provincia. Es muy complicado. Y en ingreso mínimo vital en Barcelona no hemos encontrado ninguna cita. Nunca, en 15 días. Nada. En el informe que habéis publicado en Cibio habláis de los que Cáritas llama la administración ausente. ¿Qué es esa administración ausente y cómo afecta sobre todo a los más vulnerables? Pues al final y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando también de la parte digital. O sea, está bien que se digitalice el proceso, que haya una cita previa voluntaria para que tú organices mejor, que lo puedas hacer online si quieres, pero todos tenemos derecho, en la mayoría de las gestiones, a que nos atiendan en persona. Y en el caso de los más vulnerables es imprescindible. O sea, lo que hablábamos del ingreso mínimo vital, si no sabes cómo pedirlo, o sea, porque en la web, si tú entras, te empuja todo el rato a pedirlo online, pero o sea, es que hay muchísima gente que necesita el ingreso mínimo vital que no sabe pedirlo online, o no tiene los recursos, o se atasca, porque yo he ayudado a mucha gente a pedirlo y es que es complejo de la leche, y yo me leo el BOE y quiero decir que estoy acostumbrada a todo esto y es muy complicado. Entonces, al final, esa administración ausente es un poco no tener a nadie al otro lado, y esta sensación de soledad absoluta ante un trámite burocrático que no entiendes, que es complejo, que a veces no tienen los recursos, bastante desolador. Es que es verdad, te estoy escuchando y es que me vienen a la cabeza un montón de casos, ¿no? De los que hemos hablado. Oye, pero Eva, ¿cuáles pueden ser las soluciones? ¿Por dónde pasan las soluciones? Recuerdo que el gobierno prometió hace unos meses la incorporación de 1.600 trabajadores más para intentar desatascar esto, ponerle remedio, pero no sé si habéis detectado que se ha mejorado algo. Nosotros por el momento no hemos detectado nada. Ellos dicen que están atendiendo a más gente, que ya se está incorporando esas personas. Es verdad que el proceso